en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Por aquí mi hermano. Que nuestro Padre Celestial lo bendiga. Lo bendiga más. Hoy me siento muy feliz porque Dios me ha concedido el privilegio de llevar esta escuela dominical en este día tan especial. Por lo tanto, para los que no me conocen, me llamo David y vengo a traerles una enseñanza no solo para nosotros hijos, sino para todos en general, porque todos en nuestro interior somos niños. Y también la palabra de Dios nos dice que nuestro Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí. Y también dijo: sed como niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Les invito a que se pongan de pie, busquen en su Biblia Salmo 127 del 3 al 5. Salmo 127 del 3 al 5. Cuando vengan, díganme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: he aquí, herencia de parte de Jehová son los hijos, recompensa de Dios, el fruto del vientre. Como saetas de hermano de guerrero, así son los hijos, habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando tenga litigio con los enemigos en la puerta. Amén. Como les dije, vengo a traerles esta enseñanza acerca de los hijos. Por lo tanto, abramos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. El término común hebreo para niño o hijo es yeled, mientras que la voz en hebreo, yalda, significa lactar, significa una jovencilla o niña. Además, dos vocablos hebreos para hijo, oled y olad, viene del verbo raíz ul, que significa lactar. También está el término para muchacho joven, nahar, especialmente cuando se refiere a pequeños niños, como por ejemplo Moisés, cuando tenía 3 meses de vida. Además, la palabra de Dios nos dice que para que la raza humana se multiplicase, nuestro Padre Celestial le dio la capacidad a Adán y Eva de engendrar hijos que más tarde se convertirían en adultos y después en padres. Además, eso se encuentra en Génesis 1, versículo 28. Y además, hay términos griegos para hijos que son tecnón, hijo, tecnión, hijito, fígate, hijita, y baidión, hijo. La palabra de Dios nos dice que siempre ha sido un deseo normal de la gente tener hijos. Los israelitas en la antigüedad deseaban especialmente tener hijos varones por 3 razones. Primero, porque Dios le había hecho una promesa de hacerlo una nación muy grande. Segundo, porque abrigaban la esperanza de que uno de sus hijos fuese la descendencia prometida, por el cual vendrían las bendiciones para toda la humanidad. A su debido tiempo, el ángel Gabriel
Y bueno, la palabra de Dios nos dice que también su preferencia por los varones era porque por medio de ellos se mantenía la línea de descendencia familiar y las posesiones hereditarias permanecían en la familia. El nacimiento de un niño era una ocasión más feliz que el nacimiento de una niña, aunque en el círculo familiar amaban igual a las hijas que a los hijos. Y además de eso, la palabra de Dios nos dice que cuando nacía una criatura, primero la lavaban con agua y después frotaban su piel con sal. De esa forma conseguían una piel tersa, firme y suave. Después la envolvían en bata de tela bien ajustada, o lo que llamamos hoy en día pañales. Las madres amamantaban a los muchachos por 2 años y medio, o 3, o por más tiempo. Y como es natural, la palabra de Dios nos dice que el padre era responsable de educar a sus hijos con la ayuda de la madre. Y además de eso, a medida que crecían, el padre los instruía en la agricultura, en la ganadería o algún oficio, como el de carpintero. Por ejemplo, mi maestro Jesús, su padre, le enseñó el oficio del carpintero. Y José y el rey David fueron pastores, que era el oficio por el cual cuidaban a las ovejas de peligros externos. El nombre del niño a veces se los ponían los padres, pero a veces las madres, como en el caso de Ana con Samuel, que se encuentra en 1 de Samuel 1, versículo 20. Además, después que surgió la ley mosaica, los nombres comenzaron a ponerse el 8º día, es decir, el día de su circuncisión. La palabra de Dios nos sigue mencionando que los pequeños también tenían juegos y diversiones. Por ejemplo, mi maestro Jesús mencionó a unos niños que jugaban en la plaza del mercado, imitando las actividades que vienen a hacer a los mayores. Por lo tanto, en aquel tiempo, a veces en aquellos tiempos, cuando los tiempos de los israelitas, las hijas se quedaban en la casa bajo la constante supervisión y custodia de la madre, pero estaban dentro de la jurisdicción de sus padres. Tenían diversos oficios, o como decimos, quehaceres, que lo ayudarían más tarde en su vida adulta. Por ejemplo, Raquel era pastora y las mujeres jóvenes trabajaban en la siega, como en el caso de Ruth. El nombre a veces tenía ciertos prefijos. Por ejemplo, cuando se unía la palabra hebrea Ben o la tamía Bat al nombre del padre, se formaba una especie de apellido para el hijo. Por ejemplo, Bar Jesús, que significa hijos de Jesús. Además, el prefijo tenía que ver con circunstancias que precedían o acompañaban el nacimiento del niño. Por ejemplo, Benjamín, que significa hijo de mi pueblo, o Bengoní, que significa hijo de
mi duelo. El nombre que se le dio a Benjamín, el último de los 12 hijos de Jacob, cuando Raquel estaba a punto de morir. Además, la palabra de Dios nos sigue mencionando que a medida que iban avanzando, los padres educaban a sus hijos con 7 normas. Por ejemplo, temer a Dios. Le enseñaban también la importancia de respetar a las personas mayores. También le enseñaban la disciplina y la instrucción de la ley con sus doctrinas y mandamientos. Además de eso, también le enseñaban las labores del hogar. Por ejemplo, las muchachas hacían los quehaceres del hogar y los muchachos aprendían el oficio del padre o quizás algún otro. Y se le enseñaba a los niños a leer y a escribir. No era legal que su padre prostituyese a su hija, pero si lo violara, pero en caso de que lo violase, el padre tenía que cobrar por el daño. En ciertas ocasiones, los padres ofrecieron sus hijas vírgenes a chusmas depravadas para proteger a los invitados, como en el caso de Lot. En la sociedad patriarcal, las hijas tenían ciertos derechos y responsabilidades, pero también se les impusieron limitaciones. Las hijas de los sacerdotes podían comer de las porciones sacerdotales de las ofrendas, que era dedicada a Dios. Además, ciertos nombres fueron tradicionales y no tenían nada que ver con el significado. A veces el niño podría llamarse igual que su padre, pero su nombre a veces tenía que ver con los prefijos de circunstancias o estaba relacionado con el nombre de nuestro Padre Celestial. A menudo se distinguía a los hombres por el nombre de su padre o algún antepasado distante. Por ejemplo, al rey David se le llamó el hijo de Jesé. Además, la palabra de Dios nos dice que cuando un hijo era incorregible, a pesar de que se le daba suficientes advertencias y la disciplina necesaria, se llevaba el rebelde ante los ancianos de la ciudad. Allí, después que atestiguaban de que eran irreformables los padres, se les ejecutaba la pena capital de la lapidación, o en pocas palabras, el apedreamiento. Pues esa pena capital también se ejecutaba aquel que hería a sus padres o invocaba el mal contra ellos. De esa forma restringía toda manera y toda forma de delincuencia juvenil o falta de respeto hacia los padres. Nuestro Maestro Jesús advirtió que se levantarían padres contra hijos, hijos contra padres, porque muchos serían seguidores suyos. Además, la palabra de Dios nos dice que el apóstol Pablo predijo que en los últimos tiempos habrían hijos desobedientes y ausencia de cariño natural. Después que los desterrados regresaron de Babilonia y reconstruyeron Jerusalén, construyeron sinagogas, por el cual allí los maestros instruyeron por mucho tiempo a
los muchachos. También los padres instruían a los hijos cuando celebraban fiestas judías dedicadas a alabar y adorar a nuestro Padre Celestial. En cierta ocasión, los padres de mi Maestro Jesús fueron a Jerusalén a celebrar la Pascua. Cuando venían de regreso, se dieron cuenta de que mi Maestro Jesús no estaba con ellos. De ahí que lo buscaron y al tercer día lo encontraron sentado en el templo con los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Además, algunos israelitas que fueron educados en la palabra de Dios siempre se acordaban de Dios en su mocedad o juventud, y algunos fueron siervos de Dios. Por ejemplo, el profeta Samuel fue puesto en el tabernáculo de Silo, una ciudad israelita, para servir a Dios. Y nuestro Padre Celestial, como estaba interesado por las cosas de Dios, siempre se sentaba con los maestros del templo a escucharles, preguntarles, conversar. Y bueno, el apóstol Pablo, cuando estaba hablando con Tito en una ocasión, cuando estaba hablando de los siervos ministeriales de las congregaciones cristianas, le mencionó que deberían tener hijos no acusados de disolución ni ingobernables, y que estuviesen sujetados con toda seriedad, porque dice la palabra de Dios: si un hombre no edifica su propia casa, ¿cómo va a ayudar a la congregación? La autoridad de los padres, en especial la del padre, era bastante amplia. Mientras el padre vivía, los hijos estaban en sujeción a él. Pero cuando un hijo formaba un hogar independiente, era el cabeza de su propia casa. La autoridad del padre sobre la hija era tal que hasta podía anular un voto que ella hubiera hecho, pero no podía impedir que adorara a Dios y obedeciera los mandamientos, porque el padre era un miembro más de la nación de Dios y estaba sujetado a Dios, y como estaba sujetado a Dios, debía cumplir las normas. En ciertas ocasiones, los padres escogían el matrimonio a los hijos y tramitaban el casamiento. Cuando la hija enviudaba o hasta se divorciaba, regresaba a la casa de su padre y podía pertenecerle de nuevo. A veces los padres daban a sus hijos como esclavos, aunque no podía dar una hija a un extranjero como esclava. A veces los daban como esclavos porque no podían pagar sus deudas o porque los daban como fianza. La palabra de Dios nos sigue diciendo que los derechos hereditarios se transmitían por medio del padre, pero también tenía sus reglas. Si nacían gemelos, debían identificar al primogénito, es decir, al que salía primero, porque el primogénito o el hermano mayor, además de estar consagrado a Dios y ser redimido con un precio de redención, que en ese caso eran las ofrendas,
recibía una doble porción de la herencia del padre. Cuando el padre moría, no solo el mayor recibía la herencia, sino también la responsabilidad de sustentar tanto a la familia como a las mujeres que estaban allí. La palabra hebrea, ben, y la griega, huios, que significa hijo, tiene muchos significados. Por ejemplo, hijo adoptivo, hermano mayor o menor, cuñado, un descendiente como un nieto o un bisnieto o a un yerno. Por ejemplo, José, el padre del Maestro Jesús, como era hijo de Eli, en el sentido de la palabra, significa que era yerno. También la palabra hebrea para hija, ba, tiene también sus significados, como una hermana, mayor o menor, una cuñada, una descendiente o a una yerna. Las personas que tenían mayor autoridad o simplemente eran mayores, cuando le decían a una mujer joven, hija, le estaban dando una forma amable de tratamiento. La palabra hija, con sus muchos significados, aparece más de 600 veces en la Biblia. Además, la palabra de Dios nos dice que la palabra hijos se utilizaba para dar descripciones, por ejemplo, orientales, que significa literalmente hijos del este, ungidos, literalmente significa hijos del aceite, los desterrados que regresaron de Babilonia, los hijos del exilio. Y también se refiere a miembros de varios grupos que hacen una labor fija. Por ejemplo, los hijos de los profetas o hijos de los mezcladores de ungüentos o hijos de Belial, que literalmente significa hombres inútiles. Además, para referirse a varias personas que tienen un proceder o conducta fija, se utilizan varias expresiones. Por ejemplo, hijos del Altísimo, hijos de la luz o hijos del día, hijos del mal, hijos del diablo o hijos de la desobediencia. Además, para referirse a cierta característica que sigue a un juicio o resultado final, se utilizan dos expresiones que son merecedor del Gehenna, literalmente hijo de Gehenna, o hijo de la destrucción, como en el caso de Judas Iscariote. Además, en aquellos tiempos también se llamaban ciertas personas malas en el tiempo de los apóstoles hijos malditos, usted sabe, o hijos del diablo. Pero aquellos que hacían la voluntad de Dios y mostraban la verdad en su corazón, se les llama hijos de Dios. El pueblo de Dios, es decir, los israelitas, a veces los llamaban hijos en la carne. Isaías los denomina como hijos de la transgresión, porque seguían su camino de rebelión constante y consciente contra Dios. Por lo tanto, hay algo muy importante, no solo para nosotros, sino para todos en general, que si aquello en Romanos 9:8
cómo ser hijos de la promesa. Significa que nosotros tenemos que tener confianza, humildad y receptividad, característica de los niños, ¿sí? Seamos hombres o mujeres. Y la palabra de Dios, además, nos dice que si hacemos esto y mostramos la verdad en nuestro corazón, predicando el Evangelio, heredamos la vida eterna y logramos tener logramos heredar, podemos tener la vida eterna de esa forma. Además, el apóstol Pablo le dijo a los corintios dos cosas muy importantes que debemos que tener en cuenta. Primero, le dijo a los corintios que se ensancharan en tiernos cariños unos hacia los otros. ¿Qué significa esto? Que como Dios es amor, nosotros también debemos tener amor, pero no amor egoísta, sino tener un amor verdadero. Y la palabra de Dios también nos dice que el apóstol Pablo aconsejó a los corintios que no se hiciesen niñitos en su forma de entendimiento, porque la palabra de Dios dice: cuando era un niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, caminaba como un niño. Pero ahora que soy hombre, no hablo como un niño, no pienso como un niño, no camino como un niño. ¿Qué aprendemos nosotros en esta escuela dominical? Que primero debemos desarrollar confianza, receptividad y humildad. Pero claro, debemos hacerlo sin egoísmo ni con intereses. Porque no solo es de palabra, porque ser humilde y tener confianza y tener amor verdadero hacia muchas personas significa que no es de apariencia ni de palabra, sino del corazón. Y además, la palabra de Dios nos dice que si los padres instruyen a sus hijos desde pequeños en las cosas de Dios, cuando estén viejos, no se apartarán de él, dice la palabra de Dios. Gracias te doy, Señor, porque tú siempre te glorificas, Señor. Porque tú orientas, exhortas, tú das entendimiento, Señor. Porque tú siempre te glorificas. Porque tú siempre nos das todos los días una oportunidad para predicar tu evangelio y para practicarlo en nuestras vidas. Te pido, Señor, que haya llegado tu palabra a los corazones, Señor. Que pueda ser guardado en su corazón y que pueda ser ejecutado y utilizado como un tesoro. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que pase el que reciba. Señor bendiga a mi hermano. Que el Señor lo bendiga más. Que el Señor bendiga a cada niño. Amén.